necesariamente. En el método analítico de fuerzas concurrentes no hay la necesidad de ubicar bien los puntos y tratar de hacerlos o denotarlos, ¿no es así? Para eso está el gráfico, para más o menos ubicarnos a la hora de hacer momentos. Entonces yo le dije que no hay la necesidad en el sistema de fuerzas concurrentes. Entonces, para ello yo le dije de que, bueno, no era necesario. Sin embargo, para el caso de fuerzas no concurrentes, sí es necesario porque del mismo gráfico terminamos sacando algunos datos. Bien, ya, lo primero que vamos a hacer es esto. Bien. O sea, en sí, ¿cuál es la única separación, digamos, que existe entre las que vimos de fuerzas concurrentes y no concurrentes? Está en su mismo nombre, ¿no es así? En el caso de las fuerzas concurrentes, teníamos la gran, pero gran ayuda de que como coinciden en un mismo punto, ya sabemos de dónde va a salir la resultante. Así nos da un punto de todas las infinitas rectas de acción. Ya que si se acuerdan, también esto tiene, digamos, su explicación por medio del álgebra. En el álgebra, cuando hacíamos por el método vectorial, lo que necesitábamos era el vector dirección y un punto de aplicación. Eso era lo único que me importaba para poder hallar una ecuación de una recta, o mejor dicho, ubicar una recta, ya sea en el plano o en el espacio. Lo único que importa es el vector dirección y el punto de aplicación. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hacer lo siguiente. Ya. Tenemos entonces este sistema de fuerzas. Bien, vamos a moverlo un poco más para que sea más notativo. Menos así. Se escucha un gallo. Ya. Ya. Entonces, tenemos estas tres fuerzas como un ejemplo sencillo. Entonces, me piden hallar la resultante de este sistema de fuerzas. Como les decía, cuando era concurrente, solo nos importaba, ¿no es así?, hallar el argumento y hallar la intensidad, porque con esos dos datos teníamos la dirección, el sentido y la intensidad o el módulo del vector, ¿no es así? Pero había otro elemento que no tomamos en cuenta. Cuando hacemos los vectores, no se acuerdan, no sé si se acuerdan, pero una dirección en sí que involucra tener una dirección, así digamos si lo vemos en un plano cartesiano. Involucra que exista un vector direccional, que es el que me define la dirección, ¿es así? Y en ese caso venía a ser dado por el argumento. Pero había otro dato muy importante, que era el punto de aplicación, ya que no es lo mismo que esta fuerza esté, qué sé yo, aquí un poco más, póngalo unos 20 centímetros más aquí abajo, obviamente ya va a empezar a cambiar, ¿no es así? Como les decía, en el sistema de fuerza concurrente no había la necesidad de hallar el punto de aplicación porque ya lo conocíamos, era exactamente el mismo que de todos los otros. Pero ahora ya no, ahora el mismo, la misma resultante tiene una dirección que es independiente de las otras y por ende tiene entonces un ángulo, un argumento y además tiene un punto de aplicación que simplemente es el que me lo posesiona en todo el plano en este caso. Ahora bien, el método gráfico, existen dos métodos. Uno es por resultantes parciales y el otro es por medio del polígono funicular. El de las resultantes parciales se rige pero únicamente en el primer principio de la estática. No sé si se acuerdan que era el efecto producido de fuerza P1, P2, aplicado a un mismo punto de aplicación, es igual, perdón, es igual el efecto a una única fuerza llamada resultante cuya dirección e intensidad viene a ser dada por el paralelogramo, por la diagonal del paralelogramo de los vectores componentes. En otras palabras, es hallar la suma vectorial, ¿no? Sí, prácticamente. Entonces, lo que teníamos que hacer era lo siguiente. ¿Perdón?
Entonces, tenemos estas tres fuerzas, una P sub 1, P sub 2 y P sub 3. Cada una cuenta, no es así, con su intensidad, que en este caso lo estamos haciendo de manera genérica, cuenta con un argumento, ¿no es así? En este caso, por el mismo sentido de la flecha me está indicando que está yendo justamente coincidiendo con el eje X positivo. Entonces, siempre el ángulo, no se olviden, el argumento se mide a partir del eje X positivo. Y si ya estamos en el mismo, entonces su argumento de esta fuerza es cero. En este caso, coincide justamente con el eje Y positivo, ¿no es así? Me formándome un ángulo de 90 grados. Y por ende, ese es su argumento, 90 grados. En este caso, no sabemos, pero al menos podemos estar seguros de que comprende entre 0 a 90 grados, ¿no es así? Capaz aproximadamente 45 grados. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando hagamos de manera gráfica, ¿ya? Es, como les digo, si quieren hacerlo, en este caso vamos a comenzar por las resultantes parciales. Bien, entonces aquí realmente es muy importante que logramos, o mejor dicho, logremos conservarnos así, lo más intacto posible, su dirección. Así que aquí tienen que tener mucho cuidado al momento de trazar paralelas, si quieren resolver este ejercicio, digamos, por paso. Tengan mucho cuidado con eso. Bien, afortunadamente aquí el AutoCAD no tendríamos mucha precaución porque afortunadamente es más exacto. Bien, entonces yo lo voy a anotar de la siguiente manera. Uy, ¿lo ven? Disculpen, me sale acá que está medio recortado. Se ¿Se ve? se ve. Sí, se ve. ¿O se nota? Ah, perfecto. Bien, entonces, el primero que vamos a hacer es por resultantes parciales. Es decir, vamos a hallar una resultante, vamos a hacerlo por orden, la P1 y una fuerza P2. Vamos a hallar su resultante, ¿ya? Un rato vamos a mover eso mejor para que no salga muy disparejo, ¿ya? Ya. Vamos a moverlo un poquito de esta forma para que salga, para que le sea más notorio y que no se nos agrande mucho el gráfico. Entonces, yo lo primero que voy a sacar va a ser mi resultante, ¿no es así? De una fuerza P sub 1 y P sub 2. Esto me va a dar una resultante parcial que yo lo voy a notar como una R'. Y esa R' voy a intersectarla por esta, con esta otra fuerza que me falta. Y de aquí voy a sacar ahora sí mi resultante y esa recién va a ser mi resultante ya de todo este sistema. ¿Ya? Aquí a la par vamos a estar haciendo con el paralelogramo de fuerzas. No sé si les parece, vamos a tratar de hacerlo de esta forma. Por un lado, aquí de esta parte va a estar hecho por pasos, por las restantes parciales y aquí abajo por el polígono funicular. ¿Le parece? Sí. Sí, sí, sí. Ya. 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 Entonces, en la parte de arriba vamos a hacerlo por el primer método y aquí abajo por el polígono funicular. Bien, entonces, en el primer caso, lo que dijimos, tenemos que poder hallarlo por medio de una resultante parcial. Para ello vamos a aplicar el teorema de la transmisibilidad. No sé si se acuerdan. ¿Alguien se acuerda del teorema de la transmisibilidad? Que una fuerza no varía en su misma recta de acción, algo así creo que era. O estoy hablando de verdad.
Correcto, correcto. Es posible trasladar libremente una recta a lo largo, pero una fuerza a lo largo de toda su recta de acción sin que el efecto sobre el sistema se modifique, ¿no es así? Y eso es, digamos, como una, se podría decir como un corolario, o sea, como una, digamos, deducción a partir ya de un teorema, ¿no es así? O a partir de un análisis, que en ese caso era el primer principio, del tercer principio de la estática, y a partir de ahí llegábamos a demostrar esto, que era el teorema de la transmisibilidad. Ya. Entonces, lo que primero que vamos a hacer, vamos a trasladar esta fuerza, ¿ya? A este punto de concurrencia entre estas dos fuerzas. Entonces, desplazo, bien, y esta otra fuerza también, ¿ya? Entonces, yo a partir de acá, ya, bueno, entonces, yo a partir de aquí voy a hallar mi primera resultante parcial, en este caso por P sub 1 y P sub 2. Nuevamente aplico el primer principio de la estática. ¿Ya? Bien. Siendo entonces esta la diagonal del paralelogramo de fuerzas de los vectores componentes. Entonces, a partir de acá, yo obtengo una resultante. Que dejo y andar fuera a ver. Entonces, este de aquí va a ser mi nueva, bueno, mi restante parcial, hecha a base de estas dos fuerzas que eran bueno, de estas dos fuerzas, ¿no? Así que forman parte del sistema. Entonces, a esta para denotarla, voy a llamarla una R'. Bien, entonces, al decir que esta fuerza es la resultante de estas dos, anulo el efecto en el sistema de estas otras dos fuerzas de P sub 1 y P sub 2. Entonces, estas dos fuerzas, yo las voy a poner como otro color, denotando que ya no van a tener efecto sobre el sistema. Bien, entonces, ya solo nos quedaría esta fuerza R y esta fuerza P sub 3. Entonces, nuevamente las voy a copiar. Un poco más abajo. Bien. Entonces, ya solo tengo estas dos fuerzas, ¿no es así? Yo puedo aprovechar y voy a aplicar nuevamente el primer principio de la estática. Pero antes, tengo que hacerlas coincidir en un solo punto. Entonces, para ello, yo puedo nuevamente utilizar el teorema de la transmisibilidad, que me dice que puedo trasladarla libremente a lo largo de su recta de acción. Voy a anotar acá su recta de acción. Vamos a anotarlo esto con otro color verde.
Bueno. Ya. Entonces, estoy utilizando esta recta para denotarnos así la recta de acción de esta fuerza de acá. Entonces, yo por el teorema de la transmisibilidad puedo trasladarlo desde este punto a este punto donde están concurriendo estas dos fuerzas. De la misma manera, esta fuerza le voy a trasladar un poco más para que ambas inicien en un mismo punto. ¿No es así? Estamos como que forzando a que todas sean concurrentes. Entonces, traslado. Y siempre va a pasar eso que juntando dos fuerzas y sacando su resultante, siempre con la tercera fuerza va a terminar siendo concurrente, ¿o no? De eso depende. No sé si se habrán dado cuenta al comienzo, lo cambié esta fuerza de aquí. Lo he trasladado. ¿Y por qué hice eso? Porque cuando hemos hecho de aquí estamos copiando, ¿no es así? Al sacar esta resultante y esta de acá, me iba a dar una fuerza que es exactamente igual a esta. Y si tenía dos fuerzas paralelas, ya es un caso especial. Y por eso no quería saltarme ese tema. Cuando hagan de esta forma que estamos haciendo, de hacer intersectar, por el momento traten de impedir que las fuerzas sean que bueno, que no sean paralelas o que no sean muy parecidas. En caso contrario, tendrían que utilizar ese caso especial, que es que más adelante el ingeniero les va a enseñar y yo lo voy a complementar, el sistema de fuerzas paralelos, o, eh, o si directamente va a tener que hacer un gráfico realmente bien inmenso para poder notarlo. Ese cuidado tratan de tener. Ya, eso, gracias. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos otra vez ya otro sistema que está concurriendo, que lo hemos forzado, y nuevamente hay que aplicar el primer principio de la estática. Entonces, acá lo vamos a trasladar un poco más abajo. En este caso, nos hacen este ejemplo para que se pueda apreciar mejor. Entonces, desplazo. Bien. Y esta fuerza le vamos a aplicar una resultante, ¿no es así? Que esta de aquí vendría a ser mi resultante ya de todo el sistema. Aquí lo vamos a anotar con otro color. ¿No? Bien, entonces esta de aquí ya recién vendría a ser mi resultante definitiva, ¿no es así? Ya de todo el sistema. ¿Listo? Ya. Entonces, mejor dicho, al haberla reducido estas fuerzas en una sola, que en este caso es su resultante, por ende el efecto de estas dos queda anulado. Entonces, lo anotamos con otro color. Y esta de aquí vendría a ser mi resultante. Yo puedo trasladarla a lo largo de su recta de acción, ¿no es así? Entonces, de todo este sistema, vemos que también cuentan, ¿no es así?, con su propia resultante. En este caso lo puedo trasladar un poquito más abajo. Ya. Vamos a ver. Vamos a trasladarlo. Desplaza. Lo vamos a desplazar hasta por acá. Y no estamos un rato. Acá. Ya. Entonces, hemos trasladado para que se pueda apreciar mejor. Entonces, esta de aquí vendría a ser mi resultante. Yo voy a trasladar ahorita una copia para que podamos compararla con el sistema original.
Vendría a ser acá. Uy, dice que se faltan 10 minutos. No pasa nada si se corta, vuelven a ingresar al mismo enlace. Entonces, vemos, si lo comparamos entonces con el sistema con el que iniciamos todo esto, vemos que cuenta, ¿no es así?, con su propia intensidad, cuenta con su propio argumento. Voy a aprovechar de dibujar. ¿Ya? Cuenta con su propia intensidad, cuenta con su propio argumento. ¿Ya? En este caso vamos a denotarlo como alfa sub r. En sí, el alfa sub r me está denotando, ¿no es así?, la dirección y me está denotando el sentido. Pero también tenemos que tomar en cuenta que tiene un punto de aplicación que puede ser cualquier. No sé si se acuerdan cuántos puntos, bueno, cuando en una recta puede contener infinitos puntos, ¿no es así? Así como un plano puede contener infinitas rectas, y así como un espacio puede contener infinitos planos, ¿no es así? Ahí es un poquito ese tema de espacios vectoriales. Entonces, casi de la misma manera, bueno, por no decir la misma, se está aplicando esa teoría, ¿ya? Donde esta recta de aquí viene definido por una función, ¿no es así? Si tenemos un eje, por ejemplo, yo traslado, voy a hacer que pase por el origen, supongamos, este es mi eje Y y este va a ser mi eje X, ¿no es así? Entonces, esta de aquí vendría a ser una función, como estaba pasando por el origen, sería un tipo Y igual a un coeficiente y una X, ¿no es así? Entonces, siendo entonces esta Y sub R y X sub R, perdón, no, me estoy equivocando aquí, no es. Esta función me está englobando todos los valores que puede tener X sub R y Y sub R, ¿no es así? Entonces, cuando hagamos el método analítico, van a ver de que lo que les resulta es una ecuación, y tiene sentido porque lo que queremos hallar es la ecuación, ¿ya? De manera matemática, que me está definiendo cuál es la dirección en el espacio, perdón, en el plano, la dirección que contiene, o mejor dicho, que está representando toda la recta de acción de la fuerza. Ya vamos a aplicarlo como detalle cuando entremos ahorita a fuerzas analíticas. Pero por el momento quiero que entiendan eso. Mi resultante cuenta con su propia intensidad, cuenta con su propio argumento y cuenta también con su propio punto de aplicación, que podría ser de toda esta recta de acción, que puede ser definida por una función, como pueden ver acá, una función genérica, estamos haciendo en este caso, está conteniendo puntos, ¿no es así? Tiene infinitos puntos, ya que como dijimos, así como un plano contiene infinitas rectas, una recta puede contener infinitos puntos, ¿no es así? Y basta nomás con uno de todo ese montón de puntos, que sea el que yo voy a escoger como mi punto de aplicación, siendo entonces este mi X sub R y Y sub R. Entonces, ¿qué datos estamos viendo? Todo esto es una intensidad. Entonces tenemos que hallar la intensidad, tenemos que hallar el argumento y tenemos que hallar un punto de aplicación, ¿es así? Entonces tenemos 4 incógnitas en el caso de sistemas de fuerzas no concurrentes para hallar la resultante. ¿Bien? ¿Les quedó claro hasta ahí? Una pregunta. Sí, sí. En el último paso, ¿puedes enfocarlo, por favor? Ya. Un rato. Ya. Esta parte, creo. Sí. ¿Sí? Ahí la bajaste la resultante final, ¿no? ¿Por qué? Sí. No, ¿Por qué? ¿O no es necesario? no es necesario. O sea, no sé si se acuerdan, a ver, el teorema de la transmisibilidad puedo trasladarlo libremente por su recta de Sí. acción, que vendría a ser esta de acá. Lo único que hay que hacer es llevar esa resultante final al primer gráfico, ¿no? No, 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 Paradójicamente. no hay que llevarlo. Yo lo llevé nomás para mostrarles, para que puedan comparar con respecto Ah, a lo ya. que teníamos al comienzo y a dónde llegamos. Entonces, si lo hacemos hasta ahí, así, eso sería el final técnicamente. Así tal como Sí, lo hasta hiciste ahí vos paso por terminaría. paso. Sí, ya no haría más. Ahí acabaría porque aquí ya está teniendo, no te voy a borrar esto, porque aquí ya estamos denotando, estamos denotando la intensidad, como estamos haciendo esto en escala. Estamos demostrando un ángulo, ¿no es así? Que lo medimos por el transportador cuando hacemos gráfico.
Y también estamos mostrando el punto de aplicación, que en este caso podemos elegir cualquiera. ¿Bien? Entonces, hasta ahí terminaría, digamos, de esta manera. Si lo harían por el método este de las resultantes parciales. ¿Cómo es el punto de aplicación? Ahorita podemos elegir cualquiera, decir, eso dijiste. Es decir, en el caso del gráfico, no es necesario denotar nada, no es necesario que yo denote El punto de mi aplicación. coordenada tanto. Ah, ¿Ya? ya, así nomás lo dejamos, solo el ángulo le ponemos y acá. Ajá, el ángulo y la intensidad lo miden esto, ¿no ve? Y lo llevan a la escala Ah, a fuerza. escala, ya, perfecto. Y nada Sí, más. Porque en sí el punto de aplicación está siendo dado en el gráfico mismo. O sea, en el gráfico ya está tu respuesta del punto de aplicación. Hasta ahí, digamos, acabaría por el método gráfico. ya. ¿Puedes alejarlo para sacarle foto, por favor? Ya. A ver. A ver. Traten de hacer. ¿Le están tomando fotocaptura? Sí. Bueno, yo Sí. foto le voy a sacar. A ver. Tratemos de enfocarlo esto por partes. Ya. A ver, se me ocurre algo, se me ocurre algo. ¿Lo pueden ver esto? Sí. Ya. Ahí se puede ver mejor. Sí, Sí, sí. mucho mejor, mucho mejor. Ya, o sea, prácticamente eso serían por pasos, ¿no es así? Ya ustedes lo denotan, le pueden poner paso 1. Bueno, en teoría esta recta roja no tendría que ver. Bueno, luego ponen uno, paso 1, ubico mis componentes de mi sistema de fuerzas no concurrentes. Paso 2, por el teorema de la transmisibilidad, traslado mi fuerza P sub 1 y P sub 2 al punto de concurrencia de estas dos fuerzas. Este sería paso 2. Paso 3, encuentro mi resultante parcial perdón, de estas dos fuerzas y a esta la voy a denominar una fuerza resultante R', ¿no? Así, una resultante parcial. Tercer paso, de la misma manera, por el teorema de la transmisibilidad, traslado mi fuerza P sub 3 al mismo punto de concurrencia de la fuerza P sub 3 y la fuerza R'. Aquí luego lo ponemos, por el teorema de la transmisibilidad las ubico a un mismo punto. Y a partir de aquí, traslado, o mejor dicho, aplico el primer principio de la estática, siendo su resultante de este sistema de fuerzas el sistema definitivo de todo el sistema inicial del sistema de fuerzas no concurrentes. Son más o menos así un ejemplo. Usted lo puede ir poniendo pasos a sus palabras. Pero eso solo sería para entenderle, ¿no? En el gráfico directamente lo hacemos. No, Bueno, detallamos igual. no sé si el ingeniero les habrá explicado cómo más o menos él pide las tareas. No sé si les explicó de que él le gusta que lo hagan por pasos, ¿no es así? Sí. Entonces, más o menos de esa forma, ya le estoy dando un ejemplo. Pero el ingeniero, digamos, él pide eso mayormente para que uno se ubique, porque igual si uno lo presenta así como lo está dando y dice paso 1, paso 2, paso 3, no pasa nada. Él simplemente te da ese consejo de que lo hagas paso 1, hago tanto, paso 2, para que uno mismo, digamos, vaya aprendiendo. Ya. Hay algunos compañeros que, bueno, aprovechamos, nos queda menos de un minuto. Hay algunos compañeros que todo este gráfico que están viendo, nosotros lo hemos dividido así en 6 partes, indicando cada paso. Algunos compañeros lo hacen todo en un mismo gráfico y termina apareciendo una lámina de geometría descriptiva, porque es llega a ser muy bochornoso de tanta información que tiene y hasta el final cuesta, digamos, identificar algunas cosas. Por eso lo más aconsejable es hacerlo por pasos, aunque uno se termina tardando más, pero es, digamos, eso, ¿no? Más, digamos, explicativo. Pero igual es válido hacerlo todo en un mismo gráfico, aunque termina viéndose mejor, algo antiestético, ¿no? Pero en sí, la información o el resultante te va a salir lo mismo. Bien, en cualquier momento se va a acabar la transmisión, vuelven a entrar al mismo link. Ya. Entonces, hasta eso, vamos
¿Se puede ver, disculpen? Sí, Sí, se ve. Sí, sí. Ya. Entonces, de esta forma ya demostramos por restantes parciales. Ahora vamos a hacer por el polígono funicular. Ya. Una pregunta, tengo una pregunta. ¿Sí? Ahí al final, ¿qué pasa si la resultante termina siendo paralela a la fuerza 3? ¿Se hace una suma algebraica o Esto de acá, ¿no es así? ajá, la última? No, el penúltimo. Como R' no, y no habría, P3. digamos, si P sub 3 y R fueran paralelas, o mejor dicho, estén contenidas en la misma recta de acción, o sea, tengan el mismo argumento, el mismo punto de aplicación, ese es un caso bien raro, pero ahí tendría que hacerse suma algebraica. Pero si es que esta fuerza R hubiera salido paralela a esta fuerza P sub 3, ahí se utiliza otro método, que es ya cuando veamos sistema de fuerzas paralelas. Sí se basa en la teoría matemática, ¿no es así? Que me dice que dos fuerzas paralelas se intersectan en el infinito, ¿no es así? Sí. Que me dice, entonces, a partir de ahí yo puedo aplicar ya sea por el teorema de Variñón o por el polígono funicular, es posible hallar cuál sería mi coordenada o cuál sería mi distancia de separación entre esas dos para poder hallar cuál es la ubicación de la otra resultante. Ahí ya, digamos, aplican otros dos métodos. Ya no se utilizaría este convencional que hacemos gráfico. Porque si dos fuerzas son paralelas y se intersectan en el infinito, ¿de qué te va a servir realmente graficarlo y trasladarlo libremente? Porque nunca van a intersectarse, ¿no es así? Pero matemáticamente se intersectan en el infinito. Así que podemos ya aplicar ya el cálculo ahí y análisis para poder hallar. Pero así gráficamente ya no se podría si es que P sub 3 y R' fueran paralelas, pero no estén en la misma recta de acción. Aunque sea un poco la distancia, pero ya se utilizaría otro método. Este que estamos haciendo es convencional, nomás con fuerzas no concurrentes, pero no es ese caso especial de fuerzas paralelas. Ya, gracias. O sea, yo creo que ya para la siguiente clase o el miércoles les va a enseñar el ingeniero. Y van a ver, es el tema más corto de todito, porque no digamos mucho misterio. Bien, ahora vamos a hacer por el método del polígono funicular. Entonces, cuando tengamos este sistema de fuerzas, vamos a trabajar con dos gráficos. Aquí podríamos trabajar en un mismo gráfico todo lo que hicimos, pero en el sistema de fuerzas, bueno, por el método del polígono funicular ya no, porque tendríamos una fuerza, bueno, dicho, un gráfico que me representa las distancias y otro gráfico a la par que me represente las magnitudes. ¿No es así? Y seguramente es lo que vieron hoy con el ingeniero. Entonces, vamos a anotar lo siguiente. Ahora aquí. Ya. Ya. Entonces, en este gráfico vamos a indicar. Tenemos en este caso este gráfico que es el que me demuestra más que todo las distancias, ¿no es así? Mejor dicho, las posiciones, las ubicaciones, las direcciones, mejor dicho. Y de este lado es el polígono funicular, donde aquí mayormente me interesa que esté en una escala de fuerza, ¿no es así? Ya que en el método del polígono funicular no hace falta de que esté en una escala fuerza, estas fuerzas peso 1, peso 2 y peso 3. No hace falta. Lo único que me interesa aquí son sus direcciones, pero aquí sí. Entonces, lo que yo hago es trazar paralelas de las componentes. Poner esto acá. Peso 1, 2 y peso 3. Ya.
En este caso, en este gráfico, no podemos, no es así, trasladarlo esto libremente porque podríamos modificar los resultados. Aquí en el caso del polígono funicular no importa, no se preocupen por eso. Y en este caso, miren, voy a moverlo esto un poquito más abajo para que se pueda ver mejor. Aquí no hace falta, aquí sí tienen que respetarlo las posiciones. Por eso es que cuando yo trasladaba copias, lo hacía en base a un punto que ya esté fijo para estos. Bien, entonces, vamos a hacer lo mismo acá. Ya, entonces tendríamos el polígono funicular, una fuerza consecuente a la otra, ¿no es así? Y a partir de aquí yo me voy a crear un polo, ¿bien? Que tendría el punto O, ¿no es así? Y el punto O puede ser posicionado donde ustedes quieran, ¿ya? Aquí es donde ya entra la práctica más que todo, donde ya uno cuando practica ya más o menos identifica en qué punto, en qué lugar tengo que sacar, ¿bien? Entonces yo más o menos voy a poner mi punto O por acá. Ya, entonces yo voy a anotar este como mi punto O. Seguramente cuando vayan haciendo esto más, o al menos más ejercicios de esta forma, el ingeniero les va a pedir un trabajo que es de identificar unos casos especiales, con cuando el polígono funicular da tanto y cuando el gráfico da otro tanto. Tiene, digamos, sus casos especiales. Y entonces yo trazo mi primer rayo polar. Justamente a los puntos donde son consecuentes una fuerza a la otra. ¿No es así? Bien, entonces, esto de aquí, le aumento la escala. Bien, entonces, estos son mis rayos polares. Vamos a ponerlo a ver con otro color que se puede notar mejor. Un color, a ver. Bien. Entonces, estos de aquí vienen a ser mis rayos polares. De la forma en la cual yo lo fui colocando, vamos a darle también sus nombres. Aquí ya se utilizan, por lo general, en números romanos. Lo coloca el ingeniero. Bien. Pero de esa forma, digamos, uno puede identificarlo mejor. Por otro, vamos a anotarlo, a ver, que se note que es número romano. ¿Le entendieron? Porque el ingeniero en la clase lo que una pregunta de examen puede ser de el polígono funicular, ¿no es así? Realmente funciona, pues tiene, digamos, explicación esto, porque es que realmente me da una posición. ¿Entendieron bien eso? Lo que él nos había dicho, que hagamos la demostración, esa iba a ser la pregunta de examen. Correcto, la demostración. ¿La entendieron? El ingeniero lo demostró en su clase. Sí, sí, sí. Pero es necesario que en la tarea lo demostremos, ¿no? Como en la tarea, no, no es necesario en la tarea. Solo en el examen. Porque en sí, si se dan cuenta, si se dan cuenta, cada vez que resolvemos uno de estos ejercicios, estamos demostrándolo. ¿Y qué es lo que me decía más o menos la demostración de por qué es que esto se aplica? Por lo siguiente. A ver, algo no me está gustando acá. Voy a mover este punto O. Voy a mover este punto O más por acá. Iba a formar un caso especial. Ya le decía por qué. Eso te iba a preguntar, Armando, porque ese punto polar se llama, ¿verdad? El punto O, sí, bueno, es el polo, le dice.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué iba en la misma línea de la resultante, la misma línea de acción de la resultante? No, iba en la misma de la 1 y la 4, ¿no es así? Sí, sí. ¿Qué pasaba ahí, digamos? Sí, iba recto todo. Ya. Existen 4 casos. Uno, cuando el polígono funicular da abierto y el polígono y el gráfico da abierto. Uno es cuando son los dos cerrados, uno es abierto y otro es cerrado, y el otro es cerrado y otro es abierto. Cuando ambos son, cuando este es cerrado y este también es cerrado, es que el sistema está en equilibrio estático totalmente. No hay ni momento, no hay ni fuerza, nada. O sea, está totalmente quieto. Cuando el polígono de funicular me dé cerrado, pero este de aquí me dé abierto, van a ver que es que el sistema no se está moviendo, al menos por coordenada, o sea, no se está desplazando, pero está girando con respecto a un punto, o sea, está como un ventilador más o menos, ¿sabe? Que no se desplaza, pero sí gira con respecto a su propio eje. Cuando los dos den abiertos, significa que no está en equilibrio, se está desplazando y de paso está girando. El otro caso es el que iba a ocurrir, o sea, no iba a pasar absolutamente nada, sino simplemente uno me iba a dar cerrado y el otro abierto. O sea, este de aquí, cuando le dije, ¿Cómo cerrado? ¿cómo? ¿Cómo cerrado? ¿A qué se refiere? O sea, que este punto que estás viendo acá, va a coincidir con este punto. Tu, Espera, un rato es que se hace como tu, a tu mouse se destiempo. colgó. No ¿Lo, ves lo que pueden a ver? destiempo se hace a destiempo. O sea, sí lo vemos, pero se mueve como que lento. Sí, sí. Por eso, primero indicarlo lento, por favor, y así, ya. Ya, o sea, lo ven en este punto, es la flecha del punto 3, bueno, de la fuerza P sub 3. Ya. Ya. Sí, sí. Si esta fuerza coincide con el inicio de la fuerza P sub 1, me está diciendo que el sistema, al menos en desplazamiento, está en equilibrio, o sea, no se está moviendo. Pero eso no significa de que este de aquí esté abierto, o sea, que también esté cerrado, puede estar abierto, y si está abierto, significa que el sistema está girando. Si este de aquí da cerrado, y cuando hagamos por los rayos polares coincidan en un mismo punto, o sea, esté cerrado, significa que el sistema no se mueve por completo, está en equilibrio. Y en teoría así tienen que estar todas las estructuras. Entonces, si este sistema da abierto, como está ocurriendo aquí el caso, y ahorita no sabemos porque no hemos trasladado las paralelas, si este da abierto y este da abierto, estamos hablando de una resultante ordinaria, una resultante cualquiera. Ahora, el otro caso que nos iba a ocurrir es igual a una resultante cualquiera. Simplemente nos iba a dar de que este de aquí nos iba a dar cerrado, pero este iba a dar abierto. Eso nomás ocurre, son los 4 casos. ¿Ya? Por eso, y no quiero, digamos, empezar, digamos, a explicar polígono funicular con un caso especial, porque me ha pasado por experiencia, cuando comienzo por ahí, terminan confundiéndose algunos compañeros, y obviamente tratamos de que la mayoría le entienda, ¿ya? Así que por eso vamos a tratar de moverlo un poquito esto más allá. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a trazar mis paralelas. Ya. Ya hemos definido esta parte de aquí por medio de este polo, pero ahora quiero que entiendan, y esta es la demostración que el ingeniero les da. Todavía no hemos entrado al tema de descomposición de fuerzas, simplemente estamos en reducción, ¿no es así? Y al decir reducción, me refiero a que todas las fuerzas que hayan las interprete como una, ¿no es así? O sea, esta fuerza viene a ser la resultante, o sea, esta fuerza reemplaza el efecto de todas las otras. Eso es lo que se denomina reducción. Entonces, al estar haciendo o al hallar mi resultante, ya estoy simplificando el sistema. Pero al descomponer estoy haciendo lo contrario. O sea, a partir de mi resultante, quiero hallar cuáles son los valores de mis componentes, que solo yo conozco sus direcciones, no conozco más. Entonces, esta fuerza que ven acá, ¿ya? Si yo la descompongo en estas rectas, ¿cómo me va a dar? Voy a tratar de dibujarlo esto mejor. O sea, quiero que le entiendan esto porque esta es la demostración del polígono funicular. ¿Lo ven más o menos? ¿Está a tiempo o está desincronizado?
Está Más a o- tiempo. ¿Está de tiempo? No está. Está a tiempo, está a ahorita tiempo. Da tiempo. Ya. Entonces, esta fuerza P sub 1, en este caso, vendría a ser una resultante. ¿Y el resultante de qué van a decir? De esta fuerza de aquí, que está yendo hasta este punto, y esta fuerza de acá. Triángulo de fuerza. ¿No es así? Tendríamos un triángulo de fuerza, como dice el compañero. O sea, esta fuerza, hay una fuerza de aquí y esta fuerza de acá, ¿no ve? Si yo le hallo la resultante a esta fuerza y esta fuerza es esta P sub 1, ¿no es así? Sí. Sí, sí. ¿No ve? Ahora, esta fuerza P sub 2, también, yo estoy yendo a este punto, está viendo esta fuerza, y esta está yendo hasta acá. Entonces, P sub 2 es la resultante de esta fuerza que va hacia el punto y vuelve, ¿no es así? Sí. A ver. Entonces, de esta fuerza de acá, un rato, ahora viene otra más. La fuerza P sub 3 vendría a ser esta de aquí, está yendo hacia allá y está volviendo. Entonces, P sub 3 es la resultante de estas fuerzas. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Vemos que estas dos fuerzas están en la misma recta de acción, tienen la misma intensidad, pero sentidos contrarios. ¿Qué significa eso? Que son un sistema de fuerzas opuestas, ¿no es así? Un sistema de fuerzas opuestas, ¿no es así? Y al decir que es un sistema de fuerzas opuestos, es un sistema de fuerzas nulo, ¿no es así? ¿Y qué me dice el tercer principio de la estática? Que es posible agregar o quitar, en este caso, estas fuerzas de aquí, que se anulan entre sí. ¿No es así? Sí, sí. Entonces, ahora, yo voy a hallar cuál es la resultante de este sistema de acá. Vamos a trasladarlo con un color rojo. Uy. Ya. Entonces, desde este punto, que es el inicio de esta fuerza, de todo el sistema de fuerzas, y este punto P sub 3 es el final de todas las fuerzas, ¿no es así? Entonces, esta de aquí vendría a ser mi resultante total de todo el sistema. ¿Le entendieron bien eso? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí. Uy. Siempre cuando hagamos polígono de fuerza, si no son concurrentes, siempre tiene que ser funicular. Te salió la Así. pantalla. ¿Se salió? Veo No, Sí, azul. está en azul. algo, y ahora arriba está como con un La azul pantalla vivo. está en azul. Ahí está bien. Y ahora sí creo que ya está bien. ¿Está bien ahora? Sí, Sí. sí. Ya, sí, ya, ahora sí. Va, qué raro. Ya. El ingeniero ahí lo trazó las paralelas de peso 1, peso 2 y peso 3. Claro, eso lo va a hacer después. Ajá, ahorita vamos a hacer, ahorita le quiero explicar cómo hallar la resultante, pero del polígono funicular solo me está hallando la intensidad, no me está hallando el punto de aplicación. ¿Lola? Hola. Ya. ¿Le entendieron bien eso que dije o no? Sí, La sí, verdad. Sí, sí, sí. Ese- Pero tengo una duda. Siempre cuando sean con fuerzas no concurrentes, el polígono lo tengo que hacer funicular. No puede ser así nomás de conectar la fuerza y trazar la diagonal. No, cuando es no concurrente, vimos que también tiene un punto de aplicación, ¿no es así? Pero Ah, lo malo es que, eso es lo que nos hace falta hallar, porque este sistema, por el polígono funicular, yo lo puedo aplicar a un sistema de fuerzas concurrente, pero ya es innecesario, ¿no es así? Porque, ¿qué es lo que me hace el polígono funicular? Me hace los rayos polares, me traza los rayos polares, mejor dicho, Y allá y el con punto de eso, aplicación. ahorita vamos a hacer, yo encuentro el punto de aplicación de la resultante. Pero cuando yo hago sistema de fuerzas concurrentes, no me hace falta, ¿no ve? Hallar por dónde va a pasar, porque yo ya sé que va a pasar por el punto de concurrencia A. Por eso es que no hacemos en fuerzas concurrentes esto, porque se puede utilizar. Por eso en el primer método no salió el punto de aplicación, ¿no? En el primer método gráfico que hiciste. ¿Cómo? No, el primer método está, ahí te lo voy a explicar.
O sea, si se dan cuenta, en sí está contenido en lo que estamos haciendo en este, el segundo, está contenido en este. Porque si yo trazo de aquí, fuerza P sub 1 y P sub 2, trazo mi resultante acá, y luego esta fuerza resultante prima, la trazo con el punto 3, estoy llegando también a la resultante. Pero me estoy ahorrando el proceso de ir trasladando una fuerza y a trasladar otra y otra fuerza. Es lo que hicimos acá, ¿no es así? Porque trasladamos fuerzas, hallamos resultantes, con esas resultantes trasladamos otras fuerzas y ahí llegamos Yo resultantes. utilizando yo, pero Va ese Apaga tu micrófono. Apaga tu micrófono, Crismar. No seas responsable, por favor. Ya, quiero que lo entiendan esto. Porque estamos en sí, estamos haciendo todo esto que hemos hecho, lo estamos haciendo todo de una vez aquí en el polígono funicular, porque si se dan cuenta, esta R' existe acá en el polígono funicular y es la que fue formada por P sub 1 y por P sub 2, ¿no es así? Y si se dan cuenta, con R' y con P sub 3 puedo hallar también mi resultante total, que es la que hemos hallado de esta forma, ¿no es así? Pero aquí me estoy ahorrando ese proceso de que hicimos de ir trasladando una y otra, nos ahorramos eso y directamente, como quien dice, todo lo ponemos bueno, toda la carne al asadón de una vez y lo metemos y ya nos sale la resultante. O sea, nos ahorramos el proceso de hallar todas las resultantes parciales como la que estoy agarrando acá. Todas estas nos estamos ahorrando ese proceso y Entonces, directamente estamos trazando todo. entonces, técnicamente la tarea lo resolvemos con el polígono funicular, ¿no? O sea, en sí, cada vez que hacen esto, en sí lo están demostrando, cada vez que lo utilizan. Y en caso que nos lo pidieran demostrar en el examen, como dijo que puede hacer pregunta de examen de pecho nomás, le dibujamos esas lineecitas y ya fue. O sea, esos vectores, ¿cómo se llama? Estas fuerzas nulas en cada uno de Sí, los rayos polares. sí, si hicieran el examen, primero tendrían que tenemos nuestro sistema de fuerzas. Luego Escrito trazamos, así, el procedimiento. ajá, tendrían que ponerle procedimiento. Ya. Tendrían que decirle, tenemos nuestro sistema de fuerzas. Lo muestran así como este gráfico. Prácticamente esto sería como una forma de explicarlo en el examen. Auxiliar, una pregunta. En el examen ¿Sí? le pondríamos también, por el tercer principio se quitan las otras fuerzas y se quedan esas dos y se genera un punto que es forma de la línea de acción de la resultante, ¿verdad? Tendríamos que Sí, especificar eso. sí, tendrían que más o menos mostrar cada gráfico que estamos haciendo y acá abajo una descripción de lo que estamos haciendo. sí o Ya, sí, no se gracias. puede dejarlo la gráfica nomás. Dijo que puedes Eh, hacer la gráfica, pero si hay examen, sí tienes que hacer tu paso. O sea, en el examen sí o sí el ingeniero pide eso, de que, bueno, ¿no? Para que él, es su forma que sabe que no han copiado, porque algunos copian y solo dejan resultado. Y al dejar, digamos, una breve descripción, por lo menos que pongan que está en base a tal principio, por lo menos el ingeniero se da cuenta que conocieron o por lo menos están conscientes de que están usando ese principio. Ya, gracias. Ya. Entonces le decía, al hacer esto nos ahorramos el proceso de hallar resultantes parciales, ¿no es así? Aquí, por ejemplo, solo en este caso era una resultante lo que nos ahorramos. Pero imagínense que traslademos, que estemos trabajando con 5, 7, 10 fuerzas, ahí ya se incrementa porque tenemos que usar varias resultantes parciales. Con eso entonces nos ahorramos ese procedimiento. Entonces, aquí ya que tenemos, quedémonos un ratito con esto. Entonces solo nos quedó estas fuerzas, ¿no es así? Esta fuerza que está acá y este vector que está yendo hacia allá. ¿No es así? Entonces, lo que no vamos a sacar de acá son las direcciones. Entonces, por el momento rato lo voy a borrar esto. Tomen en cuenta, o sea, tómenlo bien en cuenta esto acá que estamos haciendo. Esta dirección y esta dirección, la dirección 1 y la dirección 4. Siendo esta es la que me van a hallar el punto de aplicación, ¿ya? De mi resultante. Vamos a ver. Entonces, un rato voy a copiar esto. También, entonces, si ya tenemos mi resultante, estoy anulando, ¿no es así?, los efectos de estas fuerzas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Escuchamos. Así, entonces, ya estoy denotando mi resultante, estoy anulando los efectos de estas fuerzas componentes.
voy a anotarlo con otro color para hacer, digamos, hacer saber de que ya no están teniendo efecto en el sistema. Ya están como que viéndose anuladas, o mejor dicho, reemplazadas por una mayor que vendría a ser esta de acá. Entonces, a ver, voy a usar, digamos, este color. No, estaba bien, el lila estamos usando para demostrar que ya está utilizado. Y aquí vamos a usar mejor de color verde. Ahora sí. Entonces, yo sé de que mi punto 1, mejor dicho, perdón, mi fuerza P1, su dirección viene a ser dada por la intersección de estas dos rectas, ¿no es así? De la recta del rayo polar 1 y el rayo polar 2. Entonces, yo conozco, ¿no es así? Mi recta, pero mi fuerza P1. Y a su vez, con esto estoy conociendo toda su retracción, que vendría a ser todo esto de acá, ¿no ve? Hasta el infinito. Entonces, yo puedo trazar un punto cualquiera de toda su recta, ¿ya? Por lo general lo hacen en la misma fuerza para ubicarse, ¿ven? Entonces, yo trasladaría mi fuerza P1, perdón, mi fuerza P1, yo voy a tomar, por ejemplo, este de aquí, este punto, que estoy ahorita indicando con el señalador. Este de aquí voy a decir que es mi punto donde yo voy a empezar. Porque pueden utilizar cualquier punto de su recta de acción de la fuerza P1. Entonces, lo primero que yo hago, traslado una paralela, ya al rayo polar número 1. Vamos a ponerlo, estamos haciendo por partes, perdón, me estoy equivocando eso. Entonces, esto de acá. Ya. Entonces, vamos a hacerlo igual por partes. Entonces, yo traslado o elijo un punto a lo largo de toda la recta de acción de la fuerza P1, y ahí voy a trasladar una paralela al rayo polar número 1. Voy a trasladarlo, por ejemplo, acá, digamos. Y a partir de ese punto, a continuación, traslado una paralela al segundo rayo polar. Entonces, a partir de aquí, traslado mi rayo polar número 2, que vendría a ser este de acá. ¿La entendieron hasta ahí? Simplemente elegimos un punto de la fuerza P1 y trasladamos los rayos polares que me generaron esa fuerza. En este caso, P1 fue generado por el rayo polar número 1 y el rayo polar número 2. Entonces, yo elijo un punto de mi fuerza P1 y traslado las paralelas del rayo polar número 1 y número 2. Entonces, mi fuerza P2, esta fuerza fue formada por mi rayo polar número 2 y mi rayo polar número 3, ¿no es así? El rayo polar número 2 ya está intersectando la fuerza P2. Entonces ya me está definiendo un punto de aplicación. Entonces, a partir de ese punto, yo traslado una paralela al rayo polar número 3. Entonces, lo traslado a ese mismo punto donde intersectaron. Hago de que empiece mi rayo polar número 3. Eso ya que el rayo polar número 2 y el rayo polar número 3, la intersección me da un punto de aplicación, pero en el polígono funicular me generan así la intensidad de la fuerza. Ahora, de la misma manera hago para el cuarto. El cuarto, me ha dicho, pero la fuerza P3, en este caso está formada por el rayo polar número 3, el rayo polar número 4. Entonces, si yo intersecto el rayo polar número 3 con el número 4, ¿no es así? Me va a dar la dirección, o mejor dicho, un punto de aplicación de esta fuerza P3 en el gráfico. Pero en el polígono funicular me define la intensidad. Entonces, yo de ahí traslado una paralela al rayo polar número 4. Ahora hasta acá. ¿Se acuerdan que cuando hemos demostrado, dijimos que se anula tanto, en este caso, el segundo y el tercero, ¿no es así? Cuando lo descomponemos. Sí. ¿Se acuerdan? Se anulan, ¿no? Sí. Vemos también a su vez de que la resultante está definida por este rayo polar número 1 y este rayo polar número 4, ¿no es así?
Entonces yo les pregunto, si en este caso la fuerza P sub 1, yo tenía este rayo polar número 1 y el rayo polar número 2, y la intersección de estos dos me da un punto de aplicación aquí en la fuerza, entonces la intersección de este rayo polar número 1 y el rayo polar número 4, ¿qué me tendría que dar? Un punto de aplicación de la resultante, ¿no es así? Sí, Ya. como Entonces, los rayos polares, igual, como la correcto. prolongación de su recta de acción de los últimos, primero y último rayo polar. Ajá. Entonces, yo voy a intersectar el rayo polar número 1 con el número 4. Así que para esto yo voy a alargar. Entonces, a ver. Ah, no. Vamos a hacer esto. Ya. Entonces, aquí ya vemos que si prolongo mi rayo polar número 1 y el rayo polar número 4, está intersectando en un punto, ¿no es así? Siendo ese el punto, o mejor dicho, un punto nomás de toda la recta de acción que tiene la resultante. Puede ser cualquiera. Pero ese es el punto nomás que me basta para indicar por dónde está pasando. Entonces, yo de aquí ya trazo una paralela de la resultante a ese punto de intersección. ¿No es así? Y esta fuerza de acá, por el teorema de la transmisibilidad, yo puedo también, ¿no es así?, trasladarla a lo largo de toda su recta de acción. Porque esta de aquí vendría a ser su recta de acción, ¿no es así? Pero este de aquí fue un punto de esta de acá. Este era el punto el cual yo tenía que analizar. O sea, que yo tenía que encontrar, y lo hemos encontrado por medio de los rayos polares. ¿Le entendieron entonces? Sí, Eh, Sí, sí, sí. Ya. Nos dice que nos quedan 5 minutos. Entonces, Una pregunta. ¿sí? Siempre cuando hagamos el polígono funicular, tienen que estar así, digamos, uno al lado del otro para poder trasladar la fuerza paralelamente, o no es necesario. No, siempre tiene que estar. Son fuerzas consecuentes. Una, luego viene seguido la otra y viene la otra. O sea, en Ah, sí, ya, ya. si se dan cuenta, podemos, no es así, interpretar algo. En esta parte de aquí, la de arriba, que tal vez para algunos puede ser más sencillo. Y es verdad, cuando es solo unas dos fuerzas o tres, es bien sencillo hacerlo de esta forma. Bueno, aunque dos fuerzas no tiene sentido, no es así que sean fuerzas no concurrentes, porque dos rectas siempre van a intersectar, siempre, aun si son paralelas, intersectan en el infinito, ¿no ve? Pero siempre dos rectas van a intersectar. Entonces, no puede haber un sistema de fuerzas no concurrentes de solo dos fuerzas, tienen que ser tres o más, siempre. una pregunta ¿Sí? es sobre la tarea. Por ejemplo, yo llevando ahorita, así rápido, tratando de formar el polígono funicular con los datos que nos dio él con la, ¿cómo se dice? Con las potencias, ¿está bien? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché bien. Ya estaba armando ahorita yo la tarea para ver cómo se armaba la Ujú, recta, la resultante y todo eso. Y ujú. me sale que si quiero unir la resultante con el inicio de P1 y P5, porque son 5 potencias en la tarea, me cruzaría por la mitad del medio gráfico. O sea, me atravesaría P3, más o menos. ¿Qué punto más o menos escogiste? Porque si se dan cuenta, los rayos polares pueden variar con respecto al punto que nosotros elegíamos como un polo, ¿no es así? Si este polo yo lo muevo, qué sé yo, más al centro, entonces este No, no, rayo no, polar claro, 1 va a claro. venir Ahí así. mira. Sí, ahí, alejando un poquito más, eso, ya. La resultante siempre va a ser la misma, siempre va a estar ahí en el origen del primer vector con el final ¿Sí? del último vector, ¿no? Siempre va a ser así. Sí, A eso, siempre. ya, eso es lo que yo me estaba refiriendo. Ujú. Ponerle, es que es una figura bien irregular.
lo que nos armó el ingeniero. No pasa nada si la resultante me parte la mitad. Por ejemplo, me pasa por la mitad de P3. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Más o menos a esto creo que te referís. A ver, te voy a mostrar. ¿Esto más o menos? A ver, la resultante, esa es la resultante de la naranja, ¿no? Sí, Ajá. pero pongámosle que pasa así de recto y que se une a la última esquina de la derecha arriba. A ver, ¿Entendés? perdón. A ver, ahorita. Y a ver, vamos a darle estas dos. Más o menos así, que está Sí, así, como que cortando. un ejemplo, sí, así. Ya, no pasa nada, no pasa nada. Ya. ¿Y dónde más o menos pondría un punto polar ahí? Para hacerlo bien. Ya, trata de hacer de que tus fuerzas no terminen siendo muy parecidas. O sea, por ejemplo, si yo trazo un punto acá, digamos, yo veo que este punto de acá y este punto de acá van a ser muy parecidos, ¿no es así? Como primer consejo, traten de evitar eso para que no se les salga muy apegado. Y peor aún si yo escojo un punto que esté, digamos, entre estos dos, ¿no ves? O sea, yo escojo acá y me va a dar el mismo punto, peso 1, y traten de evitar eso. Sí. Ya, por ejemplo, digamos, en este caso, yo podría recomendar, a ver, digamos, un punto acá. ¿Ya? De modo tal. Bueno, este puede ser que salga un poquito, digamos, más junto. Claro, porque Mejor sí dicho, la intensidad. o aquí, por ejemplo, mira. ¿No? Uy, no, me queda menos un minuto. Aquí, por ejemplo, podría ser otro. Eso de ahí serían los rayos polares. A ver. Si se dan cuenta, mientras más lejos están, puede llegar a ocurrir de que dos rayos polares tiendan a ser muy parecidos, como era el caso de que dibujamos acá. Esto de aquí y este de aquí podrían parecer muy paralelos. Ya. Bien, se va a cortar ahorita, entonces vuelven a entrar al mismo enlace y de ahí ya pasamos al método analítico. El Excel, ¿puedes mostrarlo, porfa, para sacarle screen? Una siguiente. $1,200 kilogramos. Peso 2 tiene 1,500. Peso 3 tiene 900. Peso 4 tiene 800. Peso 5 tiene 600. Hagamos un ejercicio didáctico. Identifiquemos cuáles son los ángulos que están aquí. El primero, vemos que está yendo hacia abajo, ¿no es así? Entonces, el ángulo tiene que ser... Hola, oye, disculpa, ¿seguís en Excel? Sí, estoy en Excel. Ya. Aquí era 30 grados. 270. Y el último, 45, ya 360 menos 45 es 315. Ahí está. Entonces, más o menos, este tiene que darte el polígono funicular. ¿Quién era, disculpe, el que estaba haciendo el polígono funicular? Yo, Marco. Marco, ya. Más o menos así te sale el polígono funicular. Sí, así me salió. Ya. Entonces, en este caso vemos de que efectivamente está atravesando. No pasa nada, no se preocupen. Ya que una vez más, aquí vendrían resultantes parciales y resultantes parciales. Entonces nos estamos ahorrando todo ese proceso que estamos haciendo. Bien. Entonces, ¿qué punto, digamos, podría ser recomendable acá para tomar como polo? Yo le decía que traten de hacerlo en puntos que no sean, digamos, muy parecidos, digamos, los rayos polares. Por ejemplo, yo podría tomar uno, a ver, acá, por ejemplo. Vale, A ver, ahí. Sí. un rato, no. Más o menos por ahí.
Acá no, no, ¿ve? Porque estas dos sean muy parecidas. Sería abajo. Abajo, ¿no es así? Por ejemplo, a ver, podría ser, miren, de aquí tendríamos un caso. Estas tres están muy cerca, así que podríamos tratar de hacerlo lo más al medio posible de este de acá. Por ejemplo, aquí. Tendríamos este de aquí, este de acá, este de aquí, este de acá, este de aquí y este de acá. Hasta pintudo, creo. Entonces, este de aquí vendría a ser mi rayo polar número 1. Este aquí mi rayo polar número 2. Mi rayo polar número 3, este de acá. Que vendría a ser el 4. Este el 5. Y este el 6. ¿No es así? Igual el ingeniero les dijo que los rayos polares siempre son n más 1, o sea, número de las fuerzas que existen más 1. En este caso, como son 5 fuerzas más 1, son los 6 rayos polares que tienen que haber. Ese podría ser un punto, digamos, que les recomendaría para hacer. ¿Ya? Ese en el caso del método gráfico. ¿Hasta ahí tú tienes alguna duda para que pasemos al analítico? Está bien. A ver. Puedes pasar la Excel para que le saquemos foto. ¿Lo pueden ver ahorita el Excel? Disculpe. Lo de Sí, AutoCAD, lo pero estamos viendo. Ahí ya. Esta acá se va. Rotovía. Ya, vamos a enfocarle entonces esto. Algo igual que me gustaría destacar es esto. Cuando hacemos por el método del polígono funicular, nos ahorramos, ¿no es así? Hacer más gráficos. En el primero vemos que si quisiéramos explicarlo por pasos, tendríamos que hacer, por ejemplo, aquí serían 6, ¿no es así? En el caso del polígono funicular son menos cuadros, por lo general son 3 nomás. Uno que me indica el sistema original, me indica las posiciones. 2 es el polígono funicular, donde me indica las magnitudes y los rayos polares. 3 ya simplemente es trasladar paralelas y trasladar mi resultante, nada más. Nos ahorramos aquí varios pasos y solo hacemos aquí en 3 gráficos. Ese digamos como otra observación. ¿Lo pueden ver, disculpen? sí. Y le pueden sacar fotocaptura. Ya. Entonces, acá trabajar tanto aquí en el AutoCAD para tratar de identificar los gráficos y en el Excel para hacer los cálculos. Bien. Entonces vamos a trazar el ejercicio que les di el ingeniero. Vamos a tratar de hacerlo lo más parecido, o sea, a escala posible. Bien. A ver, en el gráfico. A ver, mide 6 metros. Mire, 6 metros, como estoy trabajando en escala 1 en 100,
Entonces serían 600 centímetros. Me da 6 metros, luego me da 3 metros, luego me da 4 metros, luego otra vez 4 metros, 2 metros, y finalmente cierro. Entonces tendríamos esta figura. O sea, a partir de este corte es donde están ocurriendo las fuerzas, en este plano. Bien. Este plano bien puede ser una viga, que le estamos haciendo una sección, ¿no es así? Sería una sección transversal. Entonces, voy a trasladar esto que hemos hecho. Tendríamos esta figura. Entonces, a partir de aquí es donde vamos a empezar a hacer todo el trabajo. Ya. Entonces, de esta figura nos están dando unas fuerzas, ¿no es así? Unas fuerzas bien específicas, que son esta fuerza de 100 que está yendo hacia abajo. Ya. Entonces, ya. Bien. De la fuerza peso 1. Aquí tenemos una fuerza peso 4. Mi fuerza peso 2. Y una acá. Y que nos da un ángulo de 30 grados. Y con un ángulo de 45, bueno, ángulo negativo. Bien. Entonces, este sería el sistema que les dio el ingeniero de tarea. ¿Sí? Ese es como el ejemplo, ¿no? Para que entendamos lo que vamos a hacer con el sistema de fuerzas analíticas. Ya, de este método, lo primero que podemos identificar es que las fuerzas no concurren en un mismo punto, ¿no es así? Puede que a lo mucho con este encontremos un punto, ¿no es así? Aquí yo puedo utilizar una resultante parcial, o la puedo interceptar con esta, luego con este y con esto. Eso sí quisiéramos hacer en el método gráfico. Pero en el método analítico me es bien importante identificar cuál va a ser mi centro, ¿ya? Mi centro de coordenadas, o sea, mi origen, o mi sistema de masa inercial, como también se lo conoce. O sea, prácticamente el origen es así de la fuerza X y Y. Ahora bien, yo les envío un audio en la mañana diciéndoles que por lo general siempre se escoge la esquina inferior izquierda, que vendría a ser esta de acá. Por lo general siempre se termina escogiendo esto, dada su mayor conformidad, o mejor dicho, dada su mayor confort a la hora de calcular. Entonces, por aquí. Bien, entonces tenemos ya nuestro sistema, va a ser este de aquí.
Entonces, ¿yo aquí qué puedo identificar? Yo puedo identificar algo, ya que ahora que estamos haciendo de manera analítica, Una ¿ya? pregunta antes de que continúe, una preguntita. ¿Sí? Ahí lo más recomendable es que esa esquina la pongamos en el centro de los ejes, entonces, en 0, 0. Sí. Aquí sería su coordenada de este 0, 0, ¿no? Ya. Pero es aleatorio eso, si queríamos lo poníamos ahí o no, ¿no? Sí, como les digo, por lo general siempre se nota de este lado, porque si se dan cuenta de esta forma, mis coordenadas van a ser positivas, ¿no? Sí. Me ahorro ese proceso. Ya, gracias. Entonces, ya. Entonces, de esta forma, una vez más, como le decía el compañero, nos ahorramos el proceso de que las coordenadas den positivo. Bien, cuando estamos haciendo de manera analítica, no nos olvidemos cuáles eran los valores que necesitamos. No sé si se acuerdan la clase de ayer de este gráfico. Eran la intensidad y el argumento, ¿no es así? Son los valores que me daban la dirección del sentido y la intensidad o el módulo del vector. Pero resulta que ahora que estamos trabajando aquí ya en el espacio, pero aquí en el plano, mejor dicho, tenemos que tomar en cuenta otro valor más, que es el punto de acción, ¿no es así? O el punto de aplicación, también conocido. O sea, aquí si se dan cuenta, cada fuerza está definido por una función, no sé si lo logran ver. ¿No ve que esta fuerza yo puedo trasladarla libremente a lo largo de todo este plano? Pero, ¿no ve? Entonces, yo sé que esta vale 6 metros, ¿no? Hasta acá. Entonces, yo les digo, su función donde está comprendiendo su recta de acción de esta fuerza sería igual a y igual a 6, ¿no ve? ¿Le imaginan, no? La función y igual a 6 es esta acá. Sí. ¿Le están entendiendo lo demás, compañeros? Porque aquí es interés para pasar el analítico. Sí. Entonces, en este caso, la recta de acción de esta de aquí dijimos sería y igual a 6, ¿no es así? De este vector de acá, ¿cuál sería la función que me representa su recta de acción de esta figura? ¿Cuál sería la función? Igual a ¿Y igual a ¿Y 0? o X? No, X igual a 0. X igual a 0. Correcto. Y esta de aquí sería X igual a 6, correcto. Pero si se dan cuenta, me da una dirección, ¿no ve? O sea, esta dirección, esta recta, viene a ser dada por una función. Pero lo interesante es que la función no me está indicando cuál es el sentido. O sea, porque esta recta bien puede ir para arriba o puede ir para abajo. Ahí es donde ya entra el argumento. ¿No ve? Ese es el que me indica dirección y sentido. ¿No es así? Entonces, ahora identifiquemos esto. Los componentes que necesitábamos anteriormente, no nos importaba el punto de aplicación porque ya sabíamos por dónde iba a pasar la resultante. Por eso casi ni era necesario hacer gráficos en el fuerzas concurrentes, cuando hacemos analítico. Pero, en este caso, dijimos solo nos importaba la intensidad que me daba el módulo y el argumento que me daba la dirección y el sentido. Ahora, aquí es casi lo mismo, en esta parte. La intensidad ya viene dada, no es así, por el coeficiente que tiene la fuerza, o sea, su magnitud. El argumento va a venir ahora complementado con el punto de aplicación, porque el punto de aplicación me va a dar, ¿no es así? Bueno, el punto de aplicación no es más, digamos, que forma parte de la función que define la recta de acción, y la recta de acción es la dirección del vector. Una Entonces, pregunta, cuando decís ¿sí? punto de aplicación, ¿te referías a los puntos de cada fuerza? Correcto, cada fuerza tiene su punto de aplicación y también tienes, o sea, mira,
Un vector, ¿no ve? Dijimos que tiene dirección, sentido e intensidad. La dirección ahora es lo que me interesa, porque la dirección nosotros también lo llamamos como recta de acción, ¿no es así? Por eso ese tercer principio es posible trasladar, el teorema de la transmisibilidad, que podemos trasladarlo a lo largo de su recta de acción, o sea, a lo largo de toda su dirección. Sí. Entonces, como estamos trabajando o nos estamos adecuando a un sistema matemático, ¿no es así? Un sistema de cálculo. Y en el cálculo no podemos decir la dirección tanto, tanto, sino aquí en el cálculo cuando trabajamos con coordenadas, las direcciones son funciones, ¿no es así? Y una función es una relación entre una variable dependiente y una independiente. Eso ya son cosas de cálculo que hemos visto, ¿no es así? Sí. Entonces, ¿no ve que les decía por qué ya estamos identificando algo? Antes solo nos importaba dirección, es decir, argumento e intensidad, porque me daba los tres. Ahora necesito hallar un punto de aplicación, pero un punto tiene coordenadas, ¿no es así? En este caso una X y una Y. Entonces, ese punto de aplicación de la resultante vendría a ser o conlleva una X sub R y una Y sub R. O sea, dos incógnitas. El argumento, otra incógnita, y la intensidad, otra incógnita. Entonces tenemos 4 incógnitas. Pero cuando hallamos por los métodos, existen, si se dan cuenta, 3 métodos, ¿no es así? Y en los 3 métodos me dan 3 ecuaciones. El primer método, 2 ecuaciones de proyección y una de momento. Tenemos 3 ecuaciones. El segundo, 2 de momento y una de proyección. 3 ecuaciones. Y el último, 3 de momento. 3 ecuaciones. O sea que cualquier método que utilicemos nos va a dar 3 ecuaciones. Entonces, si yo tengo 4 incógnitas y 3 ecuaciones, es un sistema que no, es un sistema indeterminado, ¿no es así? Que va a tener infinitas soluciones. Pero si recordamos en álgebra los espacios vectoriales, cuando tenemos esto de las incógnitas y las ecuaciones, ¿qué nos va a dar de resultado? Nos va a dar una recta, ¿no es así? No sé si me logran entender eso, quieren que les explique más o menos. ¿Podrías Explicando. No, por favor. Ya. Cuando tenemos una ecuación donde solo hay una incógnita, gráficamente estamos hablando de un punto, ¿ya? Cuando tenemos dos incógnitas, en este caso una Y y una X, estamos hablando de una recta, es decir, estamos subiendo una dimensión. El punto es es una figura, mejor dicho, pero se encuentra en una dimensión cero, es algo adimensional, a lo mucho me da una posición nada más. Cuando hablamos de un espacio vectorial de una dimensión, estamos hablando de una recta, es decir, que existen dos incógnitas, ¿no es así? Y es lo que vemos en cálculo. Por ejemplo, la clásica, y igual a x, vendría a ser esta recta de acá. Esta recta de acá, y igual a x. Vemos que tiene dos incógnitas, ¿no es así? Al decir Sí. y igual a x, por ejemplo. Vemos que existen dos incógnitas. Si yo pongo, digamos, x igual a 1, digamos, estoy hablando de este punto nomás, nada más. Ahora le estamos subiendo una dimensión más. Pero ahora, ¿recuerdan lo que pasa en el caso de los planos? Por ejemplo, z más y más x. Si yo pongo que esto es igual a 0, es un punto, ¿no es así? Pero si yo digo que esto es igual perdón, esto es igual a 1, estoy hablando de un plano. No sé si se acuerdan ya esto es de cálculo 2. ¿No es así? Este es un plano. Sí, sí. Así, aquí hay 3 incógnitas, es un plano. Y un plano es un espacio de 2 dimensiones. Una recta es un espacio vectorial de una dimensión. Y un punto es adimensional, o sea, no tiene dimensiones, 0 dimensión. Siguiendo esa lógica, si se dan cuenta, aquí estamos complementando incluso con lo de geometría descriptiva, ¿no es así? Sí. Una recta es una sucesión de infinitos puntos, ¿no es así? Un plano es una sucesión de infinitas rectas, ¿no es así? Que se encuentran contenidas en un mismo plano. Ahora yo les pregunto, si muchos puntos me dan una recta, así que sean colineales, y muchos planos, y muchas rectas, así igual que se encuentren coplanares, me dan un plano,
Entonces, ¿qué pasa si yo tengo muchos planos? Un espacio. Me está generando un espacio, ¿no es así? Y el espacio es la tercera dimensión. Y un espacio puede ser definido por 4 incógnitas. Es decir, aquí entra el tema del W más X más Y más Z. Ya son con 4 incógnitas, ¿no es así? Este es un ejemplo, aquí una A que sea un coeficiente nomás, un número. Y estas son 4 variables. Aquí ya estamos hablando de un espacio. Y el espacio es una tercera dimensión, ¿no es así? Es lo que conocemos. Entonces, al tener yo 4 incógnitas, en este caso tengo yo 4 incógnitas, y solo tengo 3 ecuaciones, estoy generando una matriz de, sería en este caso una matriz de 3 por 4, ¿no es así? 3 filas y 4 columnas. Al momento de yo empezar a escalonar, van a ver que me va a quedar 2 incógnitas y aquí un coeficiente, ¿no es así? Por lo general, digamos aquí un, qué sé yo, un X y un Y. Digamos, si lo ponemos en orden, digamos, W, Z, X y Y. O Y y X mejor para conservar el orden. Entonces, aquí me va a quedar Y y X, ¿no es así? Al momento de que yo escalone esto. Entonces, nos quedamos con esta última. ¿Qué pasó con esta ecuación? Aquí nos va a quedar aquí con un coeficiente A, vamos a ponerle, un A, Y. Aquí nos va a quedar otro coeficiente B, X, igual a un coeficiente. Aquí va a quedar C. Aquí si se dan cuenta, ¿a qué estamos llegando? ¿No sé si se acuerdan de esto ya de cálculo? A por Y más B por X. En realidad aquí es más C. Pero como es un coeficiente, lo tenemos como una constante, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Qué es esto? Es la ecuación general de una recta. Siendo esta ecuación general de la recta que me está diciendo cuál es la dirección de la resultante. ¿Entendieron eso? ¿Sí? O alguien se quedó en algo, sean sinceros, porque después les va a costar, digamos, cuando queramos hacer. Yo creo que entendemos, pero la cosa es verlo cuando ya estemos resolviendo. Ya, o sea, en sí toda esta choricera que les escribí, en realidad obviamente no vamos a hacer todo esto que estamos haciendo, sino simplemente quiero que entiendan algo. ¿Por qué es que hay 4 incógnitas y hay 3 ecuaciones? Porque de resultado no me da un punto, sino que me da una recta que me dice todos los puntos que cumplen o satisfacen la ecuación. Todos estos puntos cumplen, que ven acá. Y de este punto pueden escoger cualquiera. Entonces yo escojo que este de aquí sea mi X sub R, lo reemplazo en la función, que la función va a ser mi solución, y me va a dar automáticamente el Y sub R. Yo pongo otro X sub R, digamos, un X sub R prima, y en la ecuación misma yo reemplazo nomás, o sea, va a quedar, digamos, Y igual a, ya pondríamos un AX más B, digamos. No, pero es MX más B la ecuación, si mal no recuerdo. La pendiente, no. Entonces, aquí obviamente estos van a ser números, ¿no? Van a ser constantes. Entonces, el valor de X sub R que yo tenga, lo reemplazo en mi fórmula y automáticamente me va a decir cuál es el valor de Y sub R. Y con esto yo tengo los valores de X sub R y Y sub R. Bien. Ahora, para que se entienda mejor esto, vamos a hacer el ejercicio. Ya para que vean que no le estoy charlando nada. Eso, monotono. Ya. Bien, vamos a pasar entonces al AutoCAD. Perdón, digo hasta al Excel. Vamos a aprovechar y vamos a utilizar lo mismo que teníamos anteriormente. La misma tabla, el ejercicio que hicimos anoche.
Entonces, alguien que me pueda dictar, por favor, son 5 fuerzas. Ya conocemos los argumentos, pero ahora también necesitamos sus puntos de aplicación, ¿no es así? Entonces, yo voy a insertar otras 2. Entonces, estas de aquí son mi X, mi coordenada X, y mi coordenada Y. Bien. Ya, entonces, estas de aquí son mi punto de aplicación, ¿no es así? Lo que vieron hoy con el ingeniero. Punto de cada fuerza. ¿Qué fue eso? Ya. Apaga Ya. tu micrófono. Ya, entonces, vamos a considerar ahora, solo le agregamos esta tabla más, los puntos de aplicación. Vamos a reemplazar entonces los datos que ya teníamos. ¿Ya? ¿Me dictan de nuevo cuáles eran? 1200, ¿Ya? 1200, 1500, 1500, 900, 900. Ah, pero los tengo acá, pues, ¿qué estoy haciendo? Todos acá son lo mismo. Ya. Bueno, eso está condicionado, ¿no es así? Con lo que hicimos ayer. Vamos a borrar. Ya. Ahora, antes de que se nos acabe el tiempo otra vez, vamos a identificar cuáles son los puntos de aplicación. Ya. P1 es este de acá. ¿Lo ven en el Excel? Digo, el AutoCAD. ahorita, sí, No, sí, ¿Lo ven? sí, ahora sí. Sí, ya se ve. Ya. Este de aquí es mi punto 1, ¿no es así? Yo puedo tomar cualquier punto de toda esta recta de acción que tiene. Toda esta recta que es igual, y igual, dijimos, ¿no es así? X igual a 0, perdón. Entonces yo les pregunto, si es una función X igual a 0, ¿importa el valor de Y que yo le dé? no, porque es infinita. No, ¿Correcto? ¿No no. ve? Puede ser cualquier valor de y vamos a tener un punto, siempre y cuando X sea igual a 0, es lo que me dice su propia fórmula. Bien, entonces yo puedo poner, qué sé yo, 6000, pero 0 para X y 6000 para Y. Es válido. Yo puedo poner 0 para X y 0 para Y. También es válido. Como pueden ver, ya, o sea, es nomás un punto que satisfaga la ecuación de su recta de acción de todas estas fuerzas. Bien. En este caso es fácil, ¿no es así? Identificar cuál es su recta de acción de este de aquí, de este de acá y de este de acá. Es fácil. Bien. Pero cuando ya veamos en este caso de aquí y este caso de acá, podemos hallarlo, correcto, tenemos el ángulo, pero sería, no es así un poquito, digamos, innecesario hacerle el cálculo para hallar cuál es su recta de acción de este. En estos casos simplemente yo voy a elegir el punto donde, por ejemplo, aquí está saliendo, ¿no es así? Aquí está emergiendo esta fuerza, entonces yo puedo escoger este punto, ¿no es así? Entonces es válido. Ya, aquí igual tenemos esta fuerza y tenemos esta fuerza de acá. Pues. Ya. Entonces, de aquí ¿cuál sería su punto de aplicación de este? O mejor dicho, ¿cuál sería uno de los puntos de aplicación de esta fuerza P1? 0, 0 y 1. 0 y 1. 0 y 1, correcto. 0 y 6 también es correcto, ¿no es así? Son válidos. Ya, cuando ustedes hagan ejercicios de estos, así ya más complejos, pueden escoger cualquiera. Como el ingeniero les pidió, traten de hacerlo. Al comienzo el ingeniero siempre recomienda esto de los puntos, ¿no es así? De que sean el mismo punto que me está dando el gráfico. ¿Ya? O sea, es válido. Simplemente yo les aconsejo, vamos a hacer en este caso en un punto fuera, porque también es válido. Solo que yo quiero acortarme y que la ecuación no me sea muy larga. ¿Bien?
Entonces yo voy a escoger, por ejemplo, para esta fuerza de aquí, el origen. Es válido, ¿no es así? Porque está intersectando esto en el origen. ¿No es así? Entonces yo puedo escoger como coordenada x sub 1 y y sub 1 el punto 0, 0. Pero no sería mejor para la otra, la que está inclinada, darle 0, 0. También puedo ponerle 0, 0 a este también. A las dos se le puede poner Ajá. 0, 0. Simplemente traten de entender eso. Es un punto cualquiera de su recta de acción. Entonces, yo para ahorrarme, porque a la hora de hacer los cálculos, para tratar de que sea, porque tomen en cuenta de que el momento se le hace para cada fuerza, no se le hace a uno nomás. Eso es lo fregado de esto. Entonces puro 0, 0. Sí. Entonces, en este caso voy a escoger 0, 0, la fuerza P sub 1. La fuerza P sub 5 también voy a escoger 0, 0 para facilitarme el cálculo. Entonces, mi punto para el 1, 0, 0. Para el 5, 0 y 0. Bien. Ahora veamos en este caso, la segunda fuerza tiene como coordenada este punto de aquí específicamente. ¿Cuánto tiene? 6, no, 3, ahí es 3 en X. Ajá, 3 Y 6, en X, creo, y 6. Sí, 6 en Y. Sí. Correcto. Pero yo aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer de esta fuerza de acá, 6, 0, puedo trasladarla a este punto, ¿no es así? 0, 6. No estoy incumpliendo con el teorema de la transmisibilidad. Puedo esta fuerza trasladarla a este punto. Y ahora mi coordenada 0 y sería 6. 0 y 6, ¿no es así? Y me facilito con eso, los cálculos. Entonces, para el punto 2 va a ser 0 y 6. Ahora, entonces, en este caso, tenemos la tercera fuerza, vemos de que tiene un ángulo, ¿no es así? Entonces, yo no puedo, digamos, definir exactamente otra relación, por ejemplo, una que valga 0 para X, perdón, digo, valga 0 para Y, pero tiene un valor, ¿no es así, para X? O sea, yo puedo hallar una función que me define esta recta. Y aquí ya pueden utilizar física, pueden utilizar. Pero para no complicarnos y hasta hallar la ecuación y todo esto, vamos a elegir el mismo punto que nos da. Es decir, 7 para X y 2 para Y, ¿no es así? Aquí ya no podemos zafar nosotros. Entonces, 7 para X y 2 para Y. Ahora veamos el otro punto. Este aquí ya nos está dando, ¿no es así? Que ya es 7 0, para 0. X, 7 para X y 0 para Y, ¿no ve? Este de aquí, esta fuerza. ¿Lo ven o no? Sí, sí, sí. 7 para X y 0 para Y. Bien. Ahora, para ahorrar, digamos, algunas cositas, vamos a elegir los puntos de aplicación. Bueno, solo vamos a escoger dos. Yo les dije que vamos a hacer el primer y el segundo método. El tercero, como es muy largo, se los voy a enviar ya un ejemplo de un ejercicio chamán, para que se tomen en cuenta realmente lo largo que es hacer el tercero. Bien, entonces, escojamos cuál va a ser nuestro punto. Aquí, si se dan cuenta, ya no sería un punto A, es un punto B. Y bueno, los otros son C y D. ¿Por qué ya no es un punto A? Ya está en la fuerza. ¿Cómo? Por el punto de aplicación, porque ya está en el punto de aplicación. Esos son los puntos. No. ¿Se acuerdan a qué le decíamos punto A? ¿Al origen? No, al punto de concurrencia, ¿no es así? Cuando hacemos fuerzas concurrentes, le decíamos punto A, donde todas las fuerzas concurren. Pero ahora ya no existe ese dichoso punto de concurrencia como teníamos anteriormente. Ya no existe. Entonces, tomamos en cuenta los otros puntos donde yo voy a tomar mis momentos. ¿No es así? Un punto B puede ser acá, punto C por aquí y un punto D. Cualquiera. ¿Bien? Sí.
Bien. Entonces vamos a hacer el primero. 2 ecuaciones de proyección y una de momento. Una pregunta, antes ¿Sí? ya. No, creo que el ingeniero nos dijo que no utilicemos los mismos puntos para después cada método, ¿no? ¿O no dijo eso? Sí, el ingeniero les dijo de que ya, creo que ya no, es que yo esa forma Bueno, que les mostré anoche era una forma que, bueno, al menos con nosotros era válido. O sea, no, pero podían, recién nos dijo eso él. sí, Pero él se hoy en la mañana refiere les dije, a los centros o a los puntos de aplicación. Se refería con eso. A los centros, o ¿no? sea, es a los, o sea, no, aquí no, los puntos de aplicación pueden tomar cualquiera, Puede ¿ya? seguir siendo lo mismo igual. Sí. Por lo general, la mayoría le toman el mismo punto que se ve en el gráfico, pero eso es porque no saben de esto de aquí que les estoy diciendo. Lo que importa es en sí un punto cualquiera de la ecuación que contenga la dirección. Por eso podemos tomar estos puntos. Porque alguien que no sabe eso va a elegir el mismo punto donde se ve en el gráfico, que también es válido. Pero estamos escogiendo esto para que sea más fácil el cálculo. Ahora, estos puntos de aquí, el